Buenos días, hermanos de la Iglesia Moria. En este momento estamos preparándonos para esta contingencia que estamos viviendo en México. Y pues en relación a eso, pues nos hemos preparado para que cada uno de ustedes en sus hogares puedan tener todo lo necesario para no descuidar nuestra relación con Dios y también nuestro crecimiento espiritual. Es por ello que en esta mañana vamos a estar hablando y predicando la palabra de Dios para que ustedes puedan escuchar juntamente con toda su familia y puedan ustedes también de esta manera adorar a nuestro Dios. Seguimos con los temas que hemos estado llevando sobre el libro de Primero de los Reyes y estamos en el capítulo 17, del versículo 1 al 7 de esta serie de estudios que hemos estado llevando durante estos últimos años. Y el tema de hoy se llama Elías, mi Dios es Jehová. Recuerden que el nombre de Elías, ese es el significado. Hay que recordar que Elías llegó a ser un símbolo de la profecía y de la vida de un profeta por excelencia. En el Antiguo Testamento es mencionado como uno de los profetas que tuvieron muchas actividades y prácticamente mucho trabajo, y que realizaron también muchos milagros alrededor de la gente que estaba alrededor de él. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Elías, está la figura de Juan el Bautista, que según dice la palabra de Dios, que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos de los padres. Entonces, cuando hablamos del nombre Elías, tenemos que recordar que esto significa mi Dios es Jehová. ¿Qué tan importante es para nosotros en esta situación, en este momento que estamos viviendo, recordar quién es Jehová? Creo que al recordar esto y pensar en quién es Jehová, también llena nuestros corazones de esperanza, llena nuestros corazones pues prácticamente pues de ese confort que tanto necesitamos por la contingencia que estamos viviendo. Por eso nos lleva a la pregunta obligada, nos lleva a pensar en eso, ¿quién es Jehová? Cuando leemos las Escrituras, cuando buscamos a través de ella, podemos encontrar exactamente quién es Jehová. Y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que, pensando en ello, cuando recordamos y nos ponemos a meditar en quién es Jehová, recordamos que la palabra de Dios nos dice que solamente hay un Dios y ese es Jehová. Entonces, al recordar o al repasar lo que dice en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7, ustedes lo podrán leer ahí en su casa. Pueden juntamente con su familia sacar sus Biblias y estarlo leyendo. Recordarán este acontecimiento tan importante que se vivió durante la vida de Elías, en que Elías predice prácticamente lo que es la sequía, lo que iba a suceder, y encontramos en él a un hombre que temía a Dios y que confiaba en Dios. Por cierto, pues hace honor a su nombre, que es mi Dios es Jehová. Entonces, Elías nos demuestra esa confianza que él tenía, que fue prácticamente sustentado por Dios durante ese momento tan importante cuando él se encontraba en el desierto, según encontramos aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 17, de lo que Dios iba a hacer con él, ¿no? Dice en el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente a Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue
y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esto que vivió Elías, pues es algo que nosotros estamos viviendo, porque nuestras autoridades también nos están pidiendo que nos quedemos en nuestros hogares y que de esa manera no estemos saliendo por las calles o exponiéndonos y exponiendo a otras personas. Pero también está la psicosis o el pánico de muchas personas, de algunas personas que pues piensan que esto es un principio de algún fin y que pues debemos estar preocupados por lo que pueda pasarnos por nuestra vida. Incluso preocuparnos por los alimentos, preocuparnos por la comida, preocuparnos por la bebida. Pero Elías, estando en un lugar apartado, estando en un lugar muy lejano, separado, escuchó las palabras de Dios, de este Dios al cual él servía, y confió en él. Confió en su palabra, de tal forma que obedeciendo a la voz de Dios, Elías se alejó, se fue al desierto y estuvo allí en ese lugar donde Dios le había indicado por muchos días. Y fue allí donde Dios se manifestó. ¿Quién se manifestó? El Dios único y verdadero. Ese Dios que encontramos en Deuteronomio 6. Entonces, vemos aquí que Jehová es el Dios poderoso, pero también es el Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Marcos capítulo 12, versículo 29, el Señor Jesús en esta escritura, Él nos dice, hablando acerca del primer mandamiento de todo, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta palabra que encontramos aquí, hablando de Jesús, hablando de Jehová, perdón, es una palabra tan importante para los judíos, de tal manera que para ellos consideraban el nombre de Dios o de Yahvé o Jehová como el nombre más sagrado, que también para nosotros, por supuesto, así es. Entonces, en ellos estaban en ese nombre, en Jehová, estaba depositado toda su confianza. Por eso, para muchos, incluso para nosotros, cuando hablamos de Dios, sabemos que en Él está nuestra fe y sabemos que hay un solo Dios y que ese Dios es el único vivo y verdadero. Algo muy contrario a lo que veíamos con Jezabel y Acab, que para ellos Baal era su Dios, pero para Elías Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando leemos estos pasajes bíblicos, recordamos Deuteronomio y leemos aquí en 1 de Reyes capítulo 17, la palabra de Dios de manera certera nos dice que solamente hay un Dios, el único y verdadero. Los demás son nombres inventados por ser humano, son ídolos inventados o creados por personas y que no tienen poder alguno, que no tienen ninguna influencia sobre nosotros, no tienen poder sobre la humanidad y que incluso no se mueven, ni caminan, ni hablan. Sin embargo, el Dios de Elías, que es Jehová, nuestro Dios, Él es el único que tiene poder y Él es el que está atento a nosotros. Con ello podemos ver y podemos recordar que respondiendo a la primera pregunta, ¿quién es Jehová? Podemos decir de manera certera, Jehová es Dios. Lo segundo, al responder quién es Jehová y decimos que Jehová es Dios, también vemos que Jehová no solamente es Dios, sino que Jehová es el dueño de todo. De esta manera estamos diciendo que Jehová es el rey. Prácticamente a Él le pertenece todo. Él es el dueño. No solamente es el dueño, sino que también es el creador de todas las cosas. Así nos dice la palabra de Dios. A este Dios fue el que adoraron los profetas del Antiguo Testamento.
A ese Dios fue los que adoraron, al que adoraron por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Moisés, por Noé. Personajes bíblicos que nosotros vemos en la palabra de Dios que siempre tuvieron en cuenta y en mente que había un solo Dios y que ese Dios era el creador de todas las cosas y por lo tanto Él era el rey y que a Él solamente se debía alabarle, se debía la alabanza. Dios, cuando vemos esto, vemos que Dios creó no solamente lo que vemos, sino también todo lo que existe y sostiene todas las cosas. Por eso el salmista David anunció que Dios es el dueño de la tierra. Los millares de animales en los collados son de Él. Así que como los millares de collados también lo son, según el Salmo 50:10, no hay nada en toda la tierra que no pertenezca total y completamente a Dios. Él gobierna sobre todo y no hay nada que suceda si no es su voluntad. Por eso, en medio de esta contingencia, en medio de esta situación que estamos viviendo, que debemos pues cuidarnos, también tenemos que recordar que ese Dios creador de todas las cosas, el Rey, se preocupa por nosotros. Entonces debemos vivir confiados, así como Elías vivió confiado cuando Dios le dijo, apártate y vete a este lugar, que yo voy a proveer de todo lo que tú necesitas en medio de esa situación tan difícil que estás viviendo. Esas son las mismas palabras que el Señor nos da a nosotros en este momento. Nos dice, apártense, cuídense, porque yo habré de proveer el alimento que se necesita. Habré de proveer todo lo que nosotros necesitamos. Ese es el Dios creador de todas las cosas. Y ese es el Dios al que nosotros también debemos adorar. Él, como rey, permite que sucedan todas estas cosas. Pero hay que recordar que nada se le escapa de sus manos. Aunque para nosotros quizás en este momento, o para muchas personas que quizás no tienen confianza en ese Dios único y verdadero, están preocupados, no saben qué va a pasar. Nosotros que conocemos a este Dios y que sabemos quién es Él, podemos vivir confiados, amados hermanos. Podemos estar tranquilos. Claro, haciendo todo lo que está de nuestra parte para no hacer algo indebido, para no exponernos y exponer a otras personas. Pero debemos estar confiados de que Dios es el Rey y que Él tiene en sus manos ese virus y tiene el poder para destruirlo, pero también tiene el poder de cuidarnos a nosotros. Así como Él cuidó al pueblo de Israel en el momento en el día de cuando los primogénitos de Egipto fueron pues prácticamente asesinados o fueron muertos por parte del ángel, pero ninguno de los hijos de Israel les llegó la mortandad. ¿Por qué? Porque Dios los protegía. Así como Dios también proveyó un arca para la salvación de la familia de Noé y su familia, de la misma forma Dios nos protege a nosotros. Esa debe ser nuestra confianza y en Él debemos esperar. No se te olvide, amado hermano, no se te olvide, amada hermana, que Dios es el Rey y que Él tiene todas esas cosas en sus manos. Y lo tercero, viendo quién es Jehová, sabiendo que Él es el Rey, también tenemos que recordar que Jehová es nuestro Salvador. No solo nos salvó por medio de Cristo, sino que también Él tiene el poder de salvarnos ahora. Él es nuestro protector. El Salmo 27:1 dice la palabra de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sin duda alguna, estas palabras traen consuelo, traen confort a nuestro corazón y traen también confianza, porque la palabra de Dios llega a nuestra vida y nos dice, si tienes un Dios grande, si tienes un Dios poderoso, que es el creador de todo, que es el Rey y que gobierna todo, ¿de qué puedes tener miedo si Él está contigo? Por eso este salmo, cuando lo leemos,
nos dice de quién temeré, nos dice de quién he de atemorizarme. Hay que recordar que Dios pelea por nosotros y Él está con nosotros. Debemos tener confianza, debemos tener fe de que a nuestro lado no llegará nada. También en ese punto recordamos que Dios, que Jehová nos ha dado la salvación a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo, es llamado también el Libertador, es llamado el Redentor, es llamado el Cristo. De hecho, el título Cristo, pues sabemos que significa Mesías o el ungido. Y solamente Él puede proporcionarnos el único camino para la salvación eterna y la entrada al reino de Dios. En Juan 3, 16, 17, la palabra de Dios declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En ese punto nosotros podemos ver que el Señor, que nuestro Dios, proveyó el camino de salvación a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que recordar que las palabras del Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente: que no tengamos miedo a aquel que puede matar la carne, sino que tengamos miedo a aquel que puede matar el alma. Es cierto, como humanos tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a situaciones como la que estamos viviendo, porque somos vulnerables a ello. Pero el Señor Jesucristo nos recuerda que Él vino a salvarnos. Vino a salvarnos, vino a darnos vida eterna. Y la salvación de nuestra alma es mucho más importante que la salvación de nuestra vida aquí en la tierra. ¿De qué sirve al hombre? ¿De qué le sirve a una persona que no muera, que no le pase nada y que sobreviva a esta contingencia, pero pierde su alma? Creo que Dios nos da este tiempo para vivir, para recordar que somos frágiles, para recordar que sin Dios no somos nada, para recordarnos que en este mundo venimos con un propósito, y el propósito es el de reconocer que Dios es el Señor y que solamente a Él debemos adorar. Entonces, si Dios nos permite vivir, no solamente ahora, sino siempre, debemos adorarle a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y darle gracias porque no solamente nos puede salvar de cualquier contingencia, de cualquier virus, de cualquier problema, de cualquier peligro, sino también vino para salvar nuestra vida y vivir con Él eternamente. Esa fue la provisión de nuestro Dios, la provisión de la salvación. Y está disponible para la humanidad mediante Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz al derramar su propia sangre por nosotros. Por eso nosotros hoy podemos estar confiados en el Señor, porque recordando que Él es el dueño, que Él dispone de todo y que nosotros estamos en sus manos. Pero recordando también que en Jesucristo tenemos salvación. Por eso en el libro de los Hechos capítulo 12 nos dice la palabra de Dios: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, amados hermanos, esta mañana podemos nosotros recordar que Elías tenía esa plena confianza en el Señor, porque sabía exactamente quién era su Dios. Jehová es nuestro Dios. No es uno solo, no solamente es un solo Dios, sino que ese Dios es el Dios todopoderoso, es el Rey del universo, pero también es el Rey que nos vino a dar salvación, nos vino a dar protección. Nosotros podemos vivir hoy completamente confiados en Él, sabiendo de que nuestras vidas están en sus manos. No tenemos que temer, no tenemos que tener miedo, no debemos atemorizarnos, debemos vivir confiados de que el Señor está con todos nosotros. Que Dios te bendiga, amado hermano, y que Dios bendiga su palabra.
Momento de las ofrendas. Cada uno dará conforme a su posibilidad, según la bendición que Jehová les haya dado. Y les pedimos que recojan sus ofrendas y sus diezmos y los mantengan aparte, para que, en cuanto sea posible, puedan ser de entrega en la iglesia. Ahora oremos consagrando estas ofrendas. En tu nombre, Señor, tu pueblo ha depositado estas ofrendas y estos diezmos. Te pedimos, Señor, tú los consagres y permitas sean usadas para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te rogamos que nos ayudes a confiar, así como Elías confió en ti, sabiendo de que tú eres nuestro Dios, de que tú estarás con nosotros en todo momento, que nos habrás de cuidar, nos habrás de bendecir, donde sea que nos encontremos. Señor, te pedimos que nos guardes de todo mal y de todo peligro, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, nos proteja hoy y siempre. Confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti. Bendito sea, Señor, hoy y siempre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor eterno de nuestro Padre Celestial sea con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén.